Buenas noches. Daremos inicio al curso taller Dinámica Estructural aplicado a tanques elevados. Soy el ingeniero Early Enríquez Quispe. Hoy estamos 26 de julio 2022. No sé si en sus pregrados han llevado dinámica estructural o ingeniería sismorresistente, se le conoce ahora, ¿no? Pero en mi tiempo de estudiante universitario no llevaba, sí llevábamos el curso, pero no con el debido, con la debida responsabilidad que se debía, ¿no? Que la dinámica estructural es la esencia prácticamente de todo tipo de estructura, ¿no? Porque ante cargas de gravedad, la estática, la resistencia de materiales, el análisis matricial, todo eso puede, ¿no? El problema viene cuando hay sismo, o cuando hay viento, o cuando hay agua. Entonces, en estos casos, la dinámica estructural es sumamente importante. Eh, También ya los que están haciendo sus tesis o los que han hecho sus tesis acerca de varios temas que incluye dinámica estructural, ¿no? Pero no lo han demostrado o no lo han aplicado realmente. Simplemente han utilizado un programa, ya sea el ETABS, ya sea el SAP, o, o incluso para generación de sismos, ¿no? De espectros, de respuestas. El Crisis para peligro sísmico o el DECTRA, el Sismosignal. Hay varios programas que son dinámica estructural prácticamente. Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que hay dos tipos de dinámica estructural, ¿no? Uno que es eh, de un medio continuo y un medio discreto, ¿no? Nosotros vamos a hacer dinámica estructural de un medio discreto. O sea, vamos a tener cantidades, ¿no? Número de grados de libertad conocidos. En un medio continuo, el número de grados de libertad es infinito, ¿ya? Entonces, eso es un nivel más avanzado de la dinámica estructural. Entonces, empecemos con los tanques elevados. Entonces, los tanques elevados tenemos varias tipologías, ¿no? Tenemos desde los más simples, que sería rectangular o cuadrado, soportado en columnas. Por acá algunas vigas para que no haya tanta deflexión en las losas. Al ser una losa plana, pues se va a deflectar. Y se necesita espesores muy gruesos para luces más grandes, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ya no por columnas, sino por placas. Placas y vigas más peraltadas, ¿no? Acá ya podemos ver un tanque cilíndrico soportado por columnas. En este caso, la estructura se divide en dos partes. Tenemos la estructura de soporte y el depósito de agua, o cuba cilíndrica en este caso. Entonces, a medida que va incrementándose el volumen del tanque, el comportamiento hidrodinámico del agua se hace eh, más presente, ¿no? Por ejemplo, en estos tipos de tanques, los 15, ¿no? En este caso, la cuba también es cilíndrica, pero el fondo ya no va a tener plano, ya no es plano, sino esta parte es una especie de esfera o cáscara esférica y un tronco cónico. Entonces, si fuera recto y cáscara esférica, habría pues muchos esfuerzos en la viga de borde. Este tronco cónico como que hace un equilibrio para que no tenga tanto esfuerzo esta viga de borde o esta viga anillo.
¿Ya? Entonces, esto prácticamente es lo que vamos a ver en el ejemplo, ¿no? Algo similar a estos tres. No, no tanto esto es más que todo lo que vamos a ver en el curso, ¿no? Como un primer curso, ¿ya? Que vamos a ver del cisterna y tanque elevado, ¿ya? Pero para ver la dinámica estructural necesitamos no una estructura, sino una columna, se podría decir, ¿no? En este caso esto es una columna, ¿de acuerdo? Es una columna, obviamente hueca, porque solamente tiene un espesor, es un anillo con un espesor, pero el concreto es no confinado en este caso. También esto y también eso, ¿no? Pero vamos a considerar una columna y un depósito cilíndrico. Entonces, empecemos con poco a poco, ¿no? Vamos a iniciar con una introducción de la vibración libre y vibración forzada. ¿De acuerdo? Entonces, primero vamos a ver la vibración libre de un grado de libertad. Entonces, se dice que una estructura experimenta vibración libre cuando es perturbada de su posición de equilibrio estático. O sea, está quieto, ¿no? Y tú lo mueves o tú le aplicas una velocidad. Y después se deja vibrar sin ninguna excitación dinámica externa. Entonces, aunque el amortiguamiento en las estructuras reales se debe a varios mecanismos de disipación de energía que actúan de manera simultánea, un enfoque matemáticamente práctico consiste en idealizar este amortiguamiento como viscoso equivalente. Entonces, vamos a tener vibración libre de un grado de libertad con amortiguamiento y sin amortiguamiento. Entonces, lo primero sería tener nosotros datos, ¿no? Un dato real, se podría decir. Necesitamos dos cosas para la dinámica estructural. Cuando ustedes hacen su modelamiento en su ETAPS, en su SAP, realmente necesitan dos cosas para correr su programa, porque si no, no va a correr el programa. Necesitan la masa y necesitan la rigidez. ¿De acuerdo? Entonces, masa es simplemente un método de cargas y lo divides entre la gravedad. Y la rigidez, pues, es el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento provocado por una fuerza unitaria. Entonces tenemos este ejemplo, es un tanque elevado. Esto es cilíndrico, ¿de acuerdo? Y esto es una columna llena. Entonces el diámetro de nuestra columna va a ser de 1 metro, ¿de acuerdo? 1 metro de diámetro. La altura de nuestra columna, 10 metros 20. ¿No? Desde la parte superior de la zapata hasta la parte inferior del depósito de agua. ¿De acuerdo? Hasta ahí se mide la altura de la columna. ¿Ya? Y en este caso la disipación de energía sí se va a producir en esta zona. Puede haber un piso terminado, su relleno, pero debemos considerar desde la cara superior de la zapata, ¿de acuerdo? Por ser un elemento tipo péndulo invertido. ¿Ya? La dificultad en este caso no es tanto el análisis, sino en la disipación de energía, porque esto no tiene redundancia. Falla esta parte y este tanque elevado colapsa. Entonces, tenemos el diámetro de 1 metro, una altura de 10 metros 20, el momento de inercia de la columna, pi diámetro a la cuarta entre 64, o pi radio a la cuarta entre 4. ¿No? Y obtenemos 0.049 metros cuadrados. El diámetro del tanque es 3 metros, sería el diámetro interior del tanque. ¿De acuerdo? 3 metros. Altura del muro del tanque, muro interior también, de 2 metros. Y altura del agua del tanque. En este caso, para considerar un grado de libertad, es decir, vamos a tener una masa y una rigidez, una masa y una rigidez sería un grado de libertad, ¿de acuerdo? Para este caso vamos a considerar el tanque lleno. Está completamente lleno, entonces sería una sola masa. Por eso la altura del agua es 2 metros, igual que la altura del muro libre. Los espesores del tanque
del muro, de la base y del techo va a ser 25 centímetros. El peso específico del concreto 2.4 y el peso específico del agua 1 tonelada por metro cúbico. El modo de elasticidad de un concreto F'C 280 es 2.509.980 toneladas por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Y la aceleración de la gravedad lo vamos a dar en centímetros por segundo cuadrado, 981. Entonces se tiene que realizar un metrado de cargas, ¿no? Vamos a ver el peso del techo, que sería el área por el espesor y por el peso específico, 577. El peso del muro, ¿de acuerdo? Que sería el perímetro por el espesor, por la altura y por el peso específico, 1225. El peso de la base, igual el área por el espesor, por el peso específico, 577. El peso del agua, el área por la altura, por el peso específico del agua, 1414. Y el peso de la columna, ¿no? Área por altura y por el peso específico, 2158. Acá sería peso específico del agua, del líquido. Entonces, ahora vamos a ver la masa. La masa simplemente sería el peso total del reservorio o del depósito de agua, todo este peso, ¿no? Mientras la losa superior, la base, los muros, el agua, todo eso es una masa, ¿de acuerdo? Acá tenemos del techo, del muro, de la base y del agua. Y a esta masa se le tiene que agregar una parte de esta columna. Cuando nosotros hacemos análisis pseudoestático o pseudodinámico en el ETAPS, el ETAPS automáticamente delimita la mitad, ¿no? Traza una línea y la mitad de un piso con la mitad de otro piso se concentra en una masa. En el caso de péndulos invertidos, se va a considerar la tercera parte de la masa. ¿Ya? La masa de esta columna que aporta para el movimiento sería la tercera parte. ¿Ya? No sería la mitad, sería la tercera parte. Entonces sería el peso de la columna entre 3. Todo eso se suma y se divide entre la gravedad. ¿Ya? Y tenemos una masa de 0.046 toneladas centímetro cuadrado, segundo cuadrado por centímetro. Esto podría estar por metro también, ¿no? Simplemente sería por 100. Pero cuando vamos a meter ya nuestro acelerograma, generalmente está en unidades de la gravedad en centímetros por segundo, ¿no? Por eso lo vamos a colocar en segundo cuadrado por centímetro. Y la rigidez sería simplemente una fuerza aplicada en una masa, es como una viga en voladizo y tenemos una carga P. Entonces su rigidez sería 3EI entre H al Q. ¿Ya? Acá faltó el 3, ¿de acuerdo? Acá sería 3EI entre H al Q. ¿De acuerdo? Acá faltó el 3. Entonces sería 3 el modo de elasticidad, el momento de inercia, entre H, la altura de la columna, el espesor de la base, la altura del muro entre 2, ¿no? O sea, vamos a hacer H para la rigidez, la altura al centro de gravedad de la masa. ¿De acuerdo? Desde la mitad hasta la base sería nuestra H. Esto lo tenemos que elevar al cubo y nos va a salir 180.45 toneladas por metro. Eso es igual a 1.8 toneladas por centímetro. ¿Ya? Entonces ya tenemos masa y tenemos rigidez. Entonces, con tener masa y tener rigidez, podemos... Porque si no ponemos eso, las experiencias me van a poder, los artistas me pueden reclamar no tienes la mitad. Cualquier consulta le escriben al chat, por favor. Entonces, con esta masa y esta... Con esta masa y esta rigidez podemos ver el... Uy, se está acoplando, ¿qué ha pasado?
podemos ver el movimiento de vibración libre de un grado de libertad, ¿ya? Sin amortiguamiento. Entonces, la fórmula o la expresión o el equilibrio dinámico sería masa por aceleración más el amortiguamiento por la velocidad más la rigidez por el desplazamiento. Como no hay ninguna fuerza externa, esto es igual a 0. Y a esto también le vamos a quitar este amortiguamiento. Solamente nos quedaría estos dos términos, ¿no? Masa por aceleración más la rigidez por el desplazamiento va a ser igual a 0. Esto, vamos ahora a definir qué cosa es la frecuencia natural. La frecuencia natural es igual a la raíz cuadrada de la rigidez entre la masa. Vamos a definir el periodo. El periodo es 2pi entre la frecuencia natural y la frecuencia sería la inversa del periodo. Generalmente no trabajamos con frecuencias. Esta frecuencia que ustedes ven por acá se trabaja más que todo con el espectro de Fourier, en el dominio de las frecuencias. Pero en nuestro caso vamos a trabajar en el dominio del tiempo, ¿ya? Y para el dominio del tiempo solamente necesitamos realmente el periodo, ¿ya? Entonces, para calcular el periodo necesitamos la frecuencia natural. Raíz cuadrada de K entre masa. Ya tenemos rigidez, ya tenemos masa, podemos determinar la frecuencia natural. Y con eso el periodo. El periodo de vibración. Entonces, la solución de esta ecuación, ¿de acuerdo? Reemplazando todo esto, podemos reemplazar la rigidez en términos de frecuencia, ¿de acuerdo? Y la solución de este sistema de ecuación diferencial de segundo grado sería esta respuesta. Ahora, ¿cómo se calcula esa solución? Entonces no vamos a detallar la solución, pero sí vamos a indicar dónde se encuentra. Entonces ustedes pueden abrir, se les ha enviado este manual a sus correos, el manual de la dinámica estructural de mi autoría, y acá pueden ver cómo se calcula la solución de esta ecuación. ¿De acuerdo? Se despeja, se reemplaza y nos va a quedar otra ecuación. Y vamos a aplicar, ¿de acuerdo?, la solución de una ecuación diferencial de segundo grado. Paso a paso está. Y acá tenemos el desplazamiento, que sería nuestra solución. Si ustedes derivan esto, pueden hallar la velocidad. Y si lo vuelven a derivar, hallan la aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería nuestra respuesta a la vibración libre de un grado de libertad. Acá, ¿qué cosa tenemos? Tenemos una velocidad inicial y tenemos un desplazamiento inicial. Si ambos son ceros, pues no hay movimiento. Entonces, el movimiento sería si tú le aplicas un desplazamiento de esta forma. Entonces, desde este punto A hasta el punto E sería el periodo. Es cuánto tiempo tarda en producirse una oscilación. Como pueden ver, de A se desplaza hasta B, regresa en posición C y se desplaza ahora en sentido contrario. Todo eso es un ciclo. Eso es vibración libre sin amortiguamiento. Como pueden ver, esta vibración puede ser, si lo vemos desde este punto de vista, esta vibración va a ser eterna. Un cuerpo en estado estático, tú lo mueves, le aplicas un desplazamiento y lo dejas vibrar. Esa vibración va a ser eterna. Pero eso no existe, pues. Siempre va a detenerse, ¿cierto? Siempre va a detenerse. ¿Debido a qué? Debido al amortiguamiento. Entonces, el amortiguamiento hace que esta estructura que está vibrando se detenga. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, dependiendo del material, distintas fracciones de amortiguamiento crítico, ¿no? Entonces,
el amortiguamiento crítico es aquel amortiguamiento donde no se produce ninguna vibración. Entonces, cuando esta fracción de amortiguamiento es menor, aquí está, cuando esta fracción de amortiguamiento es menor a 1, ahí recién se produce la vibración. Si esta fracción de amortiguamiento crítico es igual a 1, no va a haber vibración. Y si es mayor a 1, tampoco va a haber vibración. Entonces, en ingeniería, nosotros en nuestros sistemas estructurales trabajamos con fracción de amortiguamiento crítico menor a 1, o sea, subamortiguado. Por ejemplo, un 10%. ¿De acuerdo? Entonces, cada material va a tener una fracción de amortiguamiento crítico. Si ustedes ven por acá, acá vemos estructuras de concreto armado con agrietamiento y estructuras de concreto armado cerca a la fluencia. Acá tenemos de 3 al 5%. Y acá del 7 al 10%. ¿No? O sea, en esta parte está recién llegando al punto de fluencia o al 50% de la fluencia, y acá ya llegó a la fluencia, incluso ya sobrepasó la fluencia, ¿no? Entonces se va a fisurar aún más. La norma trabaja con el 5%. Eso contempla incluso un poco de disipación de energía de la estructura. ¿Ya? Por eso vamos nosotros a utilizar solamente 5% para cualquier tipo de material. ¿Ya? Entonces, cuando el movimiento libre ya tiene amortiguamiento, la ecuación sería esta, ¿no? Masa por aceleración más amortiguamiento por velocidad más rigidez por desplazamiento es igual a 0. Y ahora vamos a definir otras propiedades, como el amortiguamiento crítico, que es 2 veces raíz cuadrada de la rigidez por la masa, y la fracción de amortiguamiento crítico, que es el amortiguamiento entre el amortiguamiento crítico. Igual podemos reemplazar estas expresiones en esta ecuación y dejarlo todo en frecuencia natural y frecuencia amortiguada. Y esta sería la solución de este sistema. Igual es una ecuación diferencial de segundo orden, para la cual hay 3 respuestas. Vamos a tener una respuesta amortiguada, críticamente amortiguada, una respuesta sobreamortiguada y una respuesta subamortiguada. Entonces, la que nos interesa es la subamortiguada y esta es la respuesta subamortiguada. ¿Ya? Nuevamente en el manual se encuentra el proceso para determinar las 3 respuestas. Acá pueden ver la ecuación, cómo se transforma en términos solamente de frecuencia, ¿de acuerdo? Frecuencia natural y fracción de amortiguamiento. Esta ecuación recién se resuelve, ¿de acuerdo? Para cada caso. Y al final, cuando ya es menor, obtenemos esta respuesta para soluciones sobreamortiguadas, críticamente amortiguados y subamortiguados, ¿no? Que es nuestro caso. Y aquí está la solución, ¿no? Este sería el desplazamiento. Nuevamente, si ustedes derivan esta expresión, pueden obtener la velocidad y si siguen derivando, obtienen la aceleración. Entonces vamos a ver la aplicación de la vibración libre. ¿Ya? Sin amortiguamiento y con amortiguamiento, utilizando nuestros datos de nuestro tanque elevado. Habíamos dicho que tenemos una masa de 0.046 toneladas a 1 cuadrado por centímetro y una rigidez de 1.8045 toneladas por centímetro. Entonces vamos a hallar el periodo directamente. El periodo es 2pi raíz cuadrada de masa entre rigidez.
sería igual a 2 pi raíz cuadrada de la masa entre la rigidez, lo que nos da 1 segundo. Nuestro periodo de vibración es 1 segundo. O sea, va a tardar en hacer un movimiento oscilatorio, una oscilación de 1 segundo. Y la frecuencia natural sería 6.28 radianes por segundo, ¿no? Simplemente sería 2 pi entre el periodo. Tenemos el periodo y la frecuencia natural. Y ahora, aplicando una simple hoja Excel, podemos determinar acá el periodo, la frecuencia, y asignarle un desplazamiento inicial, que es lo que dice el ejercicio. Se le tiene que asignar un desplazamiento de 10 centímetros. Se le asigna 10 centímetros, la velocidad inicial es 0, y vamos a arrancar del tiempo, ¿no? Arrancamos con un tiempo 0, 0.02, 0.04 y así, ¿no? Podemos tener 10 segundos, 20 segundos, un minuto. Acá tenemos el tiempo en segundos y la respuesta, el desplazamiento producido por vibración libre, producido por este desplazamiento de 10 centímetros, ¿no? O sea, arranca en 10 centímetros y baja hasta 10 centímetros. Luego vuelve a subir 10 centímetros y así, ¿no? Oscilación. Esto no va a tener término, va a ser infinito, ¿de acuerdo? Eso no ocurre realmente, ¿no? Este sería el desplazamiento. Aplicando la ecuación de la velocidad, tenemos esta respuesta. Fíjense, llegamos hasta 60 centímetros por segundo. Y aplicando la ecuación de aceleración, podemos llegar hasta los 400 centímetros por segundo cuadrado. 400 centímetros por segundo cuadrado o 400 gales. ¿Ya? Al mismo ejercicio, porque tenemos el mismo periodo de 1 segundo, vamos a asignarle ahora fracciones de amortiguamiento críticos distintas. Tenemos 0.5%, que sería el amortiguamiento del agua. Ya en el curso vamos a ver que la fracción de amortiguamiento del agua es 0.5%. ¿Esto qué significa? Significa que no tiene tanto amor. Mientras más amortiguamiento tengas, te vas a detener más rápido, ¿de acuerdo? Pero si tú tienes poco amortiguamiento, miren, es el 10% del 5%, entonces el movimiento no se detiene tan rápido. ¿Ya? Sí se va a llegar a detener, pero no tan rápido. Entonces tenemos el 5%, que sería para estructuras de concreto armado, y un amortiguamiento del 20%, una fracción de amortiguamiento del 25%. 25% podría darse cuando tú le asignas amortiguadores, ¿no? Por ejemplo, edificios con amortiguadores o disipadores, pero más que todo como amortiguadores de fluido viscoso. A ese edificio lo único que tú estás haciendo es incrementar su amortiguamiento para que las oscilaciones sean menores. Entonces vamos a aplicar esto. Calculamos la frecuencia amortiguada, que sería simplemente frecuencia natural raíz cuadrada de 1 menos la fracción al cuadrado, y lo reemplazamos acá, ¿no? Acá lo único que vamos a reemplazar, aparte de esta frecuencia amortiguada, sería el desplazamiento inicial, que es 10 centímetros, ¿no? Y todo está en función al tiempo. La frecuencia natural también la reemplazamos acá. Igual hacemos en un simple Excel el periodo, la frecuencia, la fracción de amortiguamiento, la frecuencia amortiguada y el desplazamiento inicial de 10 centímetros. Hacemos nuestra tablita y vamos a calcular la respuesta para 0.5%, 5% y 25%. Esta sería la respuesta para una fracción de amortiguamiento de 0.5%. Fíjense, empieza en 10, cae casi al 10 y va
disminuyendo este desplazamiento, ¿ya? Pero de una manera pequeña, poco nomás disminuye. ¿Por qué? Porque la fracción de amortiguamiento es muy pequeña, 0.5%. Más o menos este sería el movimiento del agua, ¿de acuerdo? Ahora, con una fracción del 5% ya sería de la estructura de nuestra columna, en este caso, o de nuestro fuste. Arranca en 10 y va disminuyendo a medida que pasa el tiempo, el desplazamiento disminuye. Bien, esto es producto de un desplazamiento inicial de 10 centímetros. Hasta ahorita no le hemos aplicado ninguna fuerza. Y si tuviera 25%, fíjense, arranca en 10, cae a 4 de frente, no llega al 10. Del 10 al 4, al 2 y así. Y a los 3 segundos prácticamente ya no hay movimiento. Entonces, mientras más amortiguamiento tenga la estructura, el comportamiento ante un sismo es mucho mejor. ¿De acuerdo? Esto sería vibración libre con amortiguamiento y sin amortiguamiento. En este caso, hacemos la comparación para ver la respuesta de una estructura bajo 3 tipos de amortiguamiento. La vibración forzada ya es asignarle una carga externa. ¿De acuerdo? O sea, vamos a tener la misma ecuación en nuestro mismo tanque, que tenemos la masa, tenemos la rigidez, tenemos el amortiguamiento, que es una fracción de amortiguamiento, pero le vamos a asignar una carga externa, ¿ya? Y esa carga va del lado derecho. Esto de acá sería la estructura, lado izquierdo sería nuestra estructura, y lado derecho sería la fuerza. Esto también podría ser el sismo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver también vibración forzada sin amortiguamiento y con amortiguamiento. Por ejemplo, una vibración forzada sin amortiguamiento bajo una fuerza sinusoidal, seno de pi por el tiempo, ¿no? Y una fuerza, una constante, F sub 0. La respuesta de esto también, la ecuación diferencial, también está en el manual, ¿de acuerdo? Ustedes pueden ir acá, donde dice vibración forzada de un grado de libertad. Y acá va a haber distintas respuestas para distinto tipo de fuerzas. Puede ser para una constante, para una carga pulso, ¿no? Que es una fuerza que se aplica y se deja de aplicar en un tiempo determinado, para una carga rampa, que se aplica poco a poco y luego es constante, y para una carga armónica, que es nuestro caso. Igual está el procedimiento para calcular. Entonces acá tenemos dos respuestas. Una respuesta transitoria y una respuesta estacionaria. O sea, estacionaria quiere decir que permanece y transitoria, ¿no? Va a pasar. Esto lo vamos a ver mejor con el ejemplo. Entonces, esta sería bajo una carga armónica sin amortiguamiento y esta sería una carga armónica ya incluyendo el amortiguamiento. Igual vamos a tener dos respuestas, una transitoria y una estacionaria. Solamente que la respuesta ya es más larga. Entonces, lo que nos va a interesar a nosotros es la respuesta estacionaria. ¿De acuerdo? Esa es la que nos interesa. Entonces, ¿cuánto se va a amplificar el desplazamiento debido a una carga sinusoidal? ¿Cómo puedes determinar la amplificación de tu desplazamiento? Imagínate que tú tienes una estructura, ¿no? Nuestro tanque elevado, y tú le vas a asignar una carga estática, ¿ya? Que sería F sub 0. ¿De acuerdo? Tú le aplicas una carga estática F sub 0 y eso te va a producir un desplazamiento.
Ahora, agrégale a esta fuerza F sub 0 una carga armónica, ¿no? Seno de pi por el tiempo. ¿Qué tanto se va a amplificar eso? ¿Se amplificará poquito o mucho? ¿No? Entonces, eso va a tener mucho que ver la fracción de amortiguamiento. Perdón, va a tener mucho que ver la frecuencia de nuestra estructura, porque acá tenemos una frecuencia, pero sería de la demanda, o sería de la fuerza, ¿no? La frecuencia. Pero nuestra estructura también tiene una frecuencia, ¿no? Esa relación de frecuencias es súper importante. Acá tenemos esta relación de frecuencias. Entonces, para ver la amplificación, simplemente le sacamos la raíz cuadrada del C al cuadrado más D al cuadrado, ¿no? De la respuesta estacionaria. Y obtenemos este factor. Este factor sería el factor de amplificación dinámica máximo. Y este sería el desplazamiento estático, F sub 0 entre K. Esto es el desplazamiento estático y se le multiplica por un factor de amplificación dinámica, ¿no? Que es esta de acá. Entonces, el factor de amplificación dinámica va a depender de la frecuencia natural y de la frecuencia de la fuerza o del sismo. Entonces, como ejemplo, la respuesta ante una fuerza armónica, acá tenemos la fuerza armónica, ¿no? 100 veces seno de 0.6 del tiempo. Entonces aplicamos nuevamente una hoja Excel y obtenemos esta respuesta en el tiempo. Se considera una fracción de amortiguamiento una fracción de amortiguamiento. Bueno, este ejercicio es sin amortiguamiento, ¿ya? El primer ejercicio es sin amortiguamiento. Acá no va a haber amortiguamiento. Entonces podemos ver esta respuesta sinusoidal, ¿no? Como si fuera una carga armónica, un desplazamiento armónico. Pero dentro de ese desplazamiento tenemos una respuesta transitoria. ¿Ya? Entonces la respuesta estacionaria sería la grande y la respuesta transitoria sería la que está más pequeña. Y para ver el factor de amplificación dinámica, podemos ver la relación de frecuencias, ¿no? Mientras esta relación de frecuencias se acerca al 1, y dependiendo de la fracción de amortiguamiento, pues se va a disparar esos desplazamientos. Acá podemos hablar ya de resonancia. No sé si han escuchado esa resonancia, ¿no? Cuando la frecuencia del sismo es igual a la frecuencia de la estructura. Bueno, realmente es la frecuencia de la aceleración del suelo producto del sismo. Que esa frecuencia sea igual a la frecuencia de tu edificio, se produce resonancia, ¿no? Un caso se podría dar, por ejemplo, en un sismo de México en los años 80. El sismo se produjo en la costa de México, ¿no? Entonces, hasta llegar a la Ciudad de México, pues este sismo se fue disipando. Estaba bajando su energía, ¿no? Poco a poco iba bajando, prácticamente no iba a afectar. Pero una vez que llega a terreno de la Ciudad de México, se encuentra con un terreno sumamente malo, que es un lago. Este lago hace amplificar esta energía del sismo. Pero ya el periodo de ese sismo es muy grande, ¿no? Aproximadamente 2 segundos. Entonces, el periodo, si tú lo transformas, puedes encontrar la frecuencia, ¿no? Pero el periodo de ese sismo sería 2 segundos. Entonces, toda estructura que tenga un periodo de 2 segundos resultó totalmente afectada. En este caso son los edificios de 20 metros, perdón, edificios de 20 pisos. Generalmente los edificios de 20 pisos colapsaron en ese sismo en México. Y lo mismo ocurrió en el último sismo de México de 2016, creo, solamente que el periodo era 0.6 segundos. Entonces todos los edificios de 5 o de 6 pisos colapsaron. Entonces es muy peligroso esto, ¿no? Que la aceleración, perdón, que la frecuencia del sismo se parezca a la frecuencia de tu estructura.
esta relación, ¿no? Como pueden ver, si ambos son iguales, sería 1 esa relación, y 1, pueden ver acá el desplazamiento o la amplificación se hace muy grande. ¿Ya? Pero esto va a disminuir dependiendo a tu fracción de amortiguamiento. Si no tuviéramos amortiguamiento, esto se dispara hasta el infinito. Si tenemos 2%, puede llegar hasta 15 o hasta 18 veces un desplazamiento estático. Si fuera 5%, que es nuestro caso, llega hasta 10 veces. O sea, si hay resonancia en tu estructura, el desplazamiento que tú calculas estáticamente se amplifica 10 veces. ¿De acuerdo? Aquí está 10 veces. Si le añadimos amortiguadores de fluido viscoso, y podemos llegar a una fracción del 20%, solamente se amplificaría algo de 2 veces a 2.5 veces. ¿De acuerdo? Entonces, es sumamente importante conocer este concepto. Bien. Todas estas respuestas que hemos visto, vibración forzada, vibración libre, con amortiguamiento, sin amortiguamiento, lo hemos calculado mediante expresiones matemáticas, producto de una fuerza matemática, que sería una función armónica. Pero el sismo no viene de esa forma, no tiene una forma armónica, una forma de seno o una forma de coseno. El sismo es totalmente arbitrario. Entonces, para una respuesta arbitraria se tiene que utilizar métodos numéricos. Y el método numérico que vamos a utilizar es Newmark. Tenemos acá método de Newmark. ¿Qué se basa en estas dos ecuaciones? Si tú reemplazas estas dos ecuaciones, considerando la variación, acá hay una variación de la aceleración. ¿Cómo va a variar? ¿No? Si estamos en un paso, al siguiente paso, ¿cómo varía la aceleración? Puede variar linealmente, puede ser constante, o de menos a más, ¿no? Generalmente la que utilizamos es esta, una variación lineal. De esta forma va a variar la aceleración de un paso al siguiente paso, ¿no? Y para considerar esta variación se utilizan dos coeficientes, el gamma y el beta. Acá tenemos un beta y un gamma. Gamma y beta, gamma vale 1/2 y beta 1/6. ¿Bien? Entonces, reemplazando estas ecuaciones en esta ecuación fundamental, que sería masa por aceleración más amortiguamiento por velocidad más rigidez por desplazamiento, es igual a una fuerza que varía en función al tiempo, obtenemos esta respuesta de acá. Este de acá. ¿Ya? Obtenemos la aceleración. La aceleración, la velocidad y el desplazamiento, que es lo que nos interesa. Entonces la aceleración, pues acá tenemos que reemplazar B, C, D y A. Y aquí están las expresiones para que tú reemplaces. Entonces, y esto está en función a la frecuencia natural. Entonces tenemos un sistema de un grado de libertad con la masa que hemos calculado, con la rigidez que hemos calculado, y con una fracción de amortiguamiento del 5%, vamos a determinar la respuesta de un sismo real, que sería el sismo de Lima, de 1974. Entonces la norma hizo el espectro de pseudoaceleraciones en función a 3 sismos. ¿Ya? Tenemos 3 sismos fundamentales, o de los cuales se basó la norma. Tenemos el sismo de Lima de 1966, que acá lo tenemos, y que ustedes lo pueden descargar en la página del SISMIT, ¿de acuerdo? Acá tenemos el registro de Lima de 1966, el 17 de octubre. Y tenemos el sismo de Huaraz de 1970. Este sismo de Huaraz, pues que ocasionó esa
la mayor cantidad de personas que fallecieron, ¿no?, en un sismo en el Perú, el 31 de mayo de 1970. ¿Ya? Pero este registro es en Lima, obviamente, ¿no? No es un registro en Huaraz. Y tenemos el sismo de Lima de 1974. Entonces, este sería el sismo. Este sería la aceleración en la base. O sea, nuestro P, la fuerza externa, sería menos la masa de la estructura por la aceleración del sismo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta de la aceleración de la estructura sería todo esto. Simplemente tenemos que reemplazar. Acá tenemos la aceleración del sismo, tenemos el desplazamiento inicial, la velocidad inicial y la aceleración inicial. Mediante una hoja Excel también, ¿no? Acá tenemos un desplazamiento inicial 0, una velocidad inicial 0, pero una aceleración igual a la aceleración del sismo. Tenemos todos los datos más los datos de la estructura, podemos tener la respuesta de nuestro tanque elevado. Entonces, considerando un solo grado de libertad, vamos a tener un desplazamiento máximo de 10 centímetros. Acá podemos ver que más o menos a los 30 segundos, 25 segundos de ese sismo, se produce nuestro desplazamiento máximo de 10 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, este sismo a nuestro reservorio o a nuestro tanque elevado le ha ocasionado un desplazamiento de 10 centímetros. Una velocidad de 60 centímetros por segundo y una aceleración de 400 centímetros por segundo cuadrado. Esta sería la respuesta producto de este sismo, el sismo de Lima. Si nosotros quisiéramos comparar la respuesta con un programa, por ejemplo el SAP 2000, acá podemos ver nuestro tanque elevado, ¿no? Es una columna y un depósito de agua circular, con esas dimensiones de diámetro 3 y una altura de 2. Y acá podemos ver el periodo de vibración de 1 segundo. Y podemos ver la respuesta del sismo, ¿no? Simplemente se le asigna el registro a nuestro SAP 2000 y te va a dar el desplazamiento. También te puede dar la velocidad, la aceleración, los momentos, los cortantes, todo te da el SAP. ¿De acuerdo? Para cada instante del tiempo. Acá tenemos un poquito más de 10 segundos, sino un poquito más de 10 segundos. Perdón, de 10 centímetros es el desplazamiento. Bien. Otro concepto que ustedes tienen que entender es el espectro de respuesta elástica. ¿Qué cosa es el espectro de respuesta elástica? Simplemente es la respuesta máxima para cada grado de libertad. Para un grado de libertad, variando el periodo, ¿no? Por ejemplo, tenemos una estructura que va a tener una masa y una rigidez. Producto de esta masa y rigidez tenemos el periodo 1. Esto podría ser un tanque elevado. El segundo, otro tanque elevado, pero que tiene una mayor altura y una mayor masa, por lo tanto va a tener una mayor rigidez, perdón, una menor, un periodo 2. Y así, periodo 3, periodo 4, periodo 5. Cada distintos periodos, pero es el mismo sismo. Este sismo le va a provocar una máxima respuesta a esta estructura de periodo 1, una máxima respuesta a esta estructura de periodo 2 y una máxima respuesta a esta estructura de periodo 3. Y aquí tenemos las respuestas del desplazamiento.
Este desplazamiento sería de la primera estructura. Este desplazamiento sería de la segunda estructura. Y este tercero sería de la tercera estructura. Si tomamos en un cuadro o en un XY las máximas respuestas, obtenemos el espectro de desplazamientos. Entonces, el espectro de desplazamientos es la máxima respuesta para una estructura de un solo grado de libertad, ¿no?, de distintos periodos. Esto sería el espectro de desplazamientos. Ahora, con el espectro de desplazamientos también podríamos obtener el espectro de velocidades y el espectro de aceleraciones. ¿De acuerdo? Pero también podríamos obtener el espectro de pseudo velocidades y el espectro de pseudo aceleraciones, que es nuestra norma. Multiplicando el espectro de desplazamientos por la frecuencia y multiplicando el espectro de desplazamientos por la frecuencia al cuadrada, obtenemos el espectro de pseudo aceleraciones. Por ejemplo, para el mismo sismo de Lima, vamos a obtener el espectro de desplazamientos, el espectro de velocidades, el espectro de aceleraciones, el espectro de pseudo aceleración, de pseudo velocidades y pseudo aceleraciones. ¿Recuerdan cómo es el espectro de la norma? El espectro de la norma inicia con una platea, ¿no? Una platea y luego va decayendo. Eso se ha hecho en función primeramente al C, ¿no? ¿Qué cosa es el C? El C. El C es la amplificación de la estructura. O sea, ¿cuánto se va a amplificar la aceleración en la estructura? Por eso inicia con una platea. Esta amplificación es 2,5 veces, ¿ya?, la aceleración del suelo. Y luego, en un cierto periodo, TP cae. Y luego, en otro cierto periodo, TL vuelve a caer. Pero este es prácticamente el C, ¿no? A este C después se le va a multiplicar por el Z, por el U, por el S, se le agrega entre R todavía, y por la gravedad, y ahí es tu espectro de pseudoaceleración. ¿Ya? Pero el espectro se basa en el C, ¿no?, que es la amplificación de la estructura. Y acá podemos ver cuánto se amplifica, ¿no? Si al suelo le ha llegado casi 400 centímetros por segundo cuadrado, se amplifica hasta casi 1200. O sea, más de 3 veces se amplificó. Porque nuestro periodo es de 1 segundo. O sea, prácticamente nos está casi al máximo, ¿no? Si nuestro periodo hubiera sido menos, no nos llegaba tanto. Pero en este caso nuestro periodo es 1 segundo. Por lo tanto, nos está afectando bastante este sismo, ¿no? Por eso nos ha salido 10 centímetros. 10 centímetros es bastante, ¿no? ¿Cumpliría la norma los 10 centímetros de desplazamiento? La distorsión, ¿cumpliría? Si tenemos nuestro tanque, nuestra columna, nosotros tenemos nuestra altura, ¿cierto? Esa altura más o menos es 10 metros. Y el desplazamiento que ha tenido nuestro tanque, un desplazamiento inelástico, un desplazamiento real, es de 10 centímetros. O sea, 0,1 metro. Por lo tanto, la distorsión va a ser igual al desplazamiento entre la altura. Y esto es igual a 0,1 entre
10. Y esto es 0,01. Esto es mayor. ¿De acuerdo? Eso es mayor al desplazamiento máximo de concreto armado, que es 0,007. Por lo tanto, no estaríamos cumpliendo con la norma. O sea, ese sismo pues, nos ha provocado bastante daño a nuestra estructura. Esto es ver la estructura con un solo grado de libertad, ¿no? Una sola masa. Pero realmente no funciona así. Vamos a ver ahora el análisis dinámico tiempo-historia de varios grados de libertad. Por ejemplo, un edificio. Un edificio tiene varios grados de libertad. Si consideramos un edificio simple, vamos a tener una masa en cada entrepiso. O podemos hacer un análisis pseudodinámico y concentrar todas las masas en un solo punto, ¿no? Que sería el centro de masas. Entonces tenemos masa 1, masa 2, masa 3, 4 y así. Todas las masas en cada entrepiso. Y lo colocamos en una matriz, ¿no? Que sería nuestra matriz de masas concentradas. Y la masa es diagonal. Masa 1, masa 2, masa 3 y así. También vamos a tener la rigidez de cada entrepiso, ¿no? Entonces, cada entrepiso va a tener una rigidez. ¿Bien? Entonces, vamos a tener una matriz de rigideces, ¿no? Entonces, acá tenemos que hacer la suma de la rigidez 1 más la rigidez 2, menos rigidez 2, menos rigidez 2, la rigidez 2 más la rigidez 3, menos rigidez 3, menos rigidez 3 y así. ¿Ya? De esta forma se ensambla una matriz de una estructura. Es como que concentremos toda la masa en un solo punto, ¿no? Y cada piso tenga una sola rigidez, ¿no? Entonces se puede hacer este modelo. Y un ejemplo de eso es el tanque elevado, ¿no? Porque nosotros no vamos a llenar todo el agua no se va a llenar hasta el tope, ¿de acuerdo? El agua tienes que dejar un cierto borde libre, ¿ya? Un borde libre, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, cuando venga el sismo, esto se va a hacer una ola, unas olas, ¿no? O chapoteo, va a chapotear. Mientras más grande el sismo, más chapoteo, y este chapoteo pues genera presiones adicionales. Bueno, entonces quizás el daño más se da por esas presiones, ¿no? Vamos a tener dos tipos de presiones que se representan acá. Tenemos una presión convectiva, producto del chapoteo, y una presión impulsiva. El agua te va a provocar presión muy aparte de las presiones hidrostáticas. Bien, entonces, si tú esas presiones las concentras en una fuerza puntual, puedes determinar las fuerzas inerciales. Y vamos a tener una fuerza inercial de una masa convectiva y una masa impulsiva. Aparte tenemos nuestra estructura de soporte, ¿no? Entonces tenemos la estructura de soporte, la masa de la cuba o de nuestro depósito y la masa impulsiva del agua. Todo eso sería nuestra primera masa. Y la siguiente masa sería la masa convectiva del agua, lo que te produce el chapoteo. ¿Ya? Entonces, este efecto se va a ver, o todo el procedimiento de cálculo se va a realizar en el curso que empezaremos el próximo martes, ¿no?
Entonces, acá vamos a ver simplemente un ejemplo pequeño. Esta vez tenemos el mismo tanque elevado, las mismas dimensiones, pero el agua ya no llega hasta la parte superior. Es decir, acá se va a producir chapoteo, olas durante un sismo. Tenemos las mismas propiedades, ¿no? El diámetro de 1 metro, la altura 10 metros 20 y el momento de inercia de 0.049. El diámetro de la cuba, 3 metros, la altura del muro, 2 metros, y la altura del líquido es 1,5 metros. Ya no es 2 metros, ¿no? Como el anterior caso. Ahora es 1,5 metros. Los espesores, 25 centímetros. Peso específico 2.4, peso específico del agua, elasticidad del concreto y la gravedad. Nuevamente se hace el metrado de cargas. Casi todo es similar, ¿no? El peso del techo. Área por espesor por el peso específico. 5,77. El peso del muro. Perímetro por espesor por altura por el peso específico. 12.25. El peso de la base. Área por espesor por el peso específico. 5.77. El peso del agua. Eso sí varía, ¿no? Sería área por la altura del agua por el peso específico del agua, 10.6. Y el peso de la columna. El peso de la columna es área por altura y por el peso específico, 21.58. Ya. Ahora, ¿cómo determinamos las masas? Entonces, el agua tiene una relación dependiendo de su altura y del diámetro de la cuba o del diámetro del depósito. Entonces, mientras más grande sea este diámetro, menos masa será la masa convectiva. O puede ser más, ¿no? Entonces, eso ya lo veremos en el curso. Aunque, a ver, vamos a ver. Aquí tenemos el afiche. Y si se han dado cuenta, aquí está esa relación. Masa impulsiva y masa convectiva. Esta es la relación, ¿no? Obviamente, esto está en función a L, ¿no? L sería el largo de la dirección del sismo en una cisterna o en un tanque elevado rectangular. Pero más o menos acá sería entre D, que sería el diámetro de la cuba. Algo similares. Entonces, ¿qué podemos ver en esta relación? Mientras más bajo sea, mientras más chato sea el tanque, ¿qué cosa habrá más? Más va a haber masa convectiva, ¿no? Y la masa impulsiva es menos. ¿Qué conviene? ¿Que sea más la masa convectiva o más la masa impulsiva? ¿Ya? Recuerden que es la estructura de soporte. A esta estructura de soporte se le agrega una masa impulsiva. Esa masa impulsiva pues te va a dar mayor desplazamiento. Entonces no conviene tener masas impulsivas muy grandes. ¿Ya? Conviene que la mayor masa sea convectiva para que se mueva en forma de olas. ¿Ya? Eso conviene, que la masa sea convectiva. Entonces, esta relación, ¿no? Hay una recomendación del ACI y recomendación pues del autor de estas ecuaciones de tanques elevados, que es Hosner, que esta relación tiene que ser menor a 0.75. ¿Dónde está 0.75? Por acá, ¿no?
por acá. En nuestro caso, ¿cuál sería? Sería la altura de 1,5 metros, entre el diámetro de la cuba, que es 3 metros. ¿Cuánto es esa relación? Es 1,5 entre 3. 0,5. Entonces, con ese 0,5 tú te vas acá, más o menos es este valor, ¿no? 0,5. Y obtienes dos valores, o dos fracciones, mejor dicho. Obtienes la fracción de la masa impulsiva y la fracción de la masa convectiva. Esa fracción es una fracción de la masa total del agua. Entonces, un poquito menos de 0,5 para la masa convectiva y un poquito más para la masa impulsiva, de 0,5. Y esos valores son 0,44 para la masa convectiva y 0,54 para la masa impulsiva. ¿De acuerdo? Entonces, acá también en el afiche, si se han dado cuenta, están los espectros de pseudoaceleraciones. Un poco distinto a la norma, ¿no? ¿Por qué? Porque un espectro de respuesta es para la estructura de soporte y el otro espectro de respuesta es para el agua, ¿no? Entonces tenemos dos respuestas. ¿Por qué? Porque el agua tiene una fracción de amortiguamiento de 0,5% y la estructura una fracción de amortiguamiento crítico del 5%, ¿no? Es por eso esa variación. Ahora, ¿cómo se construye un espectro de respuesta para un tanque elevado, siguiendo la norma ACI 350.3? Eso lo vamos a ver en el curso, paso a paso. ¿Bueno? Ya, entonces ya tenemos el peso impulsivo y el peso convectivo. ¿Ya? El peso impulsivo y el peso convectivo. ¿Ya? Para obtener la masa convectiva simplemente dividimos el peso convectivo entre G, ¿no? Y obtenemos la masa convectiva. Y para obtener la rigidez convectiva, o sea, el amortiguamiento, la rigidez, ¿no? La rigidez, esto es rigidez del agua. La rigidez del agua aparece en el ACI 350.3 del 2006. Eso ya lo veremos en el curso, cómo calcular la rigidez del agua. Pero la respuesta es 0,0541 toneladas por centímetro. Entonces tenemos masa convectiva y rigidez convectiva. Ahora, necesitamos una masa también de la estructura. Dentro de esta masa de la estructura va a entrar el peso del tanque, de todo, y la tercera parte de nuestra estructura de soporte. Entonces tenemos el peso del techo, más el peso de los muros, wall, más el peso de la base, bottom, más el peso impulsivo. O sea, a esta masa se le agrega la masa impulsiva, ¿no? La masa que se mueve junto con la estructura. Aquí está el peso impulsivo más el peso de la columna entre 3. Todo eso entre la gravedad y obtenemos 0,0375 toneladas segundo cuadrado por centímetro. Esa sería nuestra masa de la estructura, se podría decir. Y la rigidez de la estructura podemos considerar un tanque elevado vacío y obtenemos su rigidez. Bueno, ese es el secreto o el truco. Considerar un tanque elevado vacío y obtiene su rigidez. ¿Cómo obtienes la rigidez de un tanque elevado vacío? Cualquier forma sea, sería aplicando una carga puntual en el centro de gravedad
del tanque elevado. Este tanque puede tener cualquier forma. No sé si se han dado cuenta que hay un montón de formas, pero el secreto para obtener esta rigidez, ya les estoy diciendo, es considerar un tanque elevado vacío. ¿Ya? Consideramos vacío y obtenemos el centro de gravedad. A este centro de gravedad se le aplica una carga unitaria, digamos 1, y obtiene su desplazamiento. Ese desplazamiento sería la rigidez. En este caso es algo simple, sería 3EI entre la altura al cubo. Acá nuevamente me he olvidado el 3. 3EI entre la altura al cubo. La respuesta es 180,45, 1.8045 toneladas centímetros. Entonces tenemos masa impulsiva, masa convectiva, rigidez convectiva, masa de la estructura y rigidez de la estructura. 2 grados de libertad. Ya no es como antes. Antes solamente teníamos 1 grado de libertad. Ahora tenemos 2 grados de libertad. Entonces ahora tenemos que hablar de las frecuencias naturales y modos de vibración. ¿No? Que es en sí lo que me gustaría que ustedes capten. Entonces acá vamos a hablar de modos de vibración. ¿Qué cosa es un modo de vibración? Un modo de vibración son desplazamientos proporcionales. Son formas de vibrar de una estructura. Es vibración libre. ¿De acuerdo? Es vibración libre. ¿Qué cosa sería vibración libre? ¿Se acuerdan de la fórmula que hemos visto? Sería masa, pero ya no vamos a colocar masa, sino matriz de masa por vector de aceleración, más matriz rigidez por vector de desplazamiento. Es lo mismo, solamente que en matrices y vectores. Esto es igual a 0. Ya. Esto es igual a 0. Ya. Despejando. A ver. Esto está resumido. Nos vamos al manual. Aquí está. ¿Ya? Esto tiene su procedimiento. ¿Ya? Eso está resumido. ¿Ya? Tenemos nuestra ecuación. ¿Ya? Masa, matriz masa por vector aceleración más matriz rigidez por vector desplazamiento es igual a 0. Entonces se consideran unas posibles soluciones de esta forma. ¿Ya? El desplazamiento va a tener esta forma. Su solución sería un vector A por seno de frecuencia por T más un phi. ¿Ya? Entonces vamos a derivar. Derivando 2 veces esta expresión, obtenemos la aceleración, la respuesta aceleración. Y reemplazamos en esta ecuación. Entonces, reemplazando y agrupando, obtenemos esta expresión de acá. ¿Ya? Entonces, uno de estos términos debe ser 0. ¿No? Para que exista vibración o movimiento, esto no puede ser 0. ¿Ya? Todo esto no puede ser 0 porque si fuera 0 no existiría movimiento. Entonces, toda esta parte que queda sería igual a 0. Y eso es lo que tenemos acá. Toda esta parte es igual a 0. Y ahora, para que existan soluciones no triviales, el determinante de este término, el determinante tiene que ser igual a 0. ¿Ya? El determinante de esto tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, esta sería nuestra solución. Determinante de la matriz rigidez menos la frecuencia al cuadrado por la matriz masa. El determinante de eso debe ser igual a 0. Entonces, por acá tenemos la masa. La matriz masa, recuerdan, en diagonal, ¿no? Masa 1, masa 2. Masa 1 sería la masa de la estructura. Aquí está la masa de la estructura. Masa 2 sería la masa
convectiva. Aquí está masa convectiva. Y tenemos nuestra matriz masa. La rigidez igual. Tenemos esta expresión para la matriz rigidez. Tenemos rigidez de la estructura más rigidez convectiva, o sea, rigidez del agua, ¿no? Y sumamos menos rigidez del agua, menos rigidez del agua y rigidez del agua. Y obtenemos la matriz de rigidez de este sistema estructural. Tenemos la matriz masa y la matriz rigidez. Reemplazamos en esta expresión de acá. Reemplazamos. Reemplazando obtenemos toda esta expresión. Y a esto le sacamos el determinante. Sacando el determinante, ¿cómo se calcula el determinante? ¿Cómo se calcula el determinante de una matriz de 2 por 2? Simplemente multiplicamos este valor por este valor menos este valor por este valor. Y si la matriz fuera de 3 por 3, o sea, 3 grados de libertad, ¿cómo sería 3 grados de libertad? A ver, un ejemplo de 3 grados de libertad, ¿qué sería? Sería nuestra cuba, nuestro tanque elevado, y por ahí le metemos pues un aislador, ¿no? Entonces, si le metiéramos un aislador, ahí sí serían 3 grados de libertad. ¿De acuerdo? Vamos a tener la masa 1, la masa 2 y la masa 3. Vamos a tener la rigidez del aislador, la rigidez de la estructura y la rigidez del agua. Tenemos masa, entonces tendríamos esto, ¿no? Masa convectiva, la masa de la estructura y la masa del aislador. Bueno, ahí no lo dejamos. Ya. Entonces, tendríamos 3. Tendríamos acá la diagonal, ¿recuerdan? Masa del aislador, la masa de la estructura y la masa del agua o la masa convectiva. ¿Ya? El resto sería ceros. Y también vamos, esta sería la matriz masa. Y la matriz rigidez, ¿cómo sería la matriz rigidez? La matriz rigidez va a ser igual a la rigidez del aislador más la rigidez de la estructura menos la rigidez de la estructura menos la rigidez de la estructura, y acá sería la rigidez de la estructura más la rigidez convectiva menos la rigidez convectiva y menos la rigidez convectiva, y acá sería la rigidez convectiva nada más. Y esto de acá sería 0. Entonces tenemos masa y tenemos rigidez. Entonces, si tú quisieras hallar los modos de vibración de un tanque elevado encima de un aislador o con aisladores, simplemente tienes que reemplazar acá. ¿Está? Acá. La rigidez la matriz rigidez, menos la frecuencia al cuadrado por la masa. Y a eso le sacas el determinante y lo igualas a 0. Si tú desarrollas todo esto, te va a salir 9 términos. Digamos, te va a salir, ¿qué le llamamos? Minúscula, ¿no? A11,
A12, A13, y así, ¿no? A21, A22, A23, A31, A32 y A33. Y tienes que sacarle el determinante e igualarlo a 0. Ahora, esto sí lo puedes hacer, ¿no? ¿Cómo sería? Sería A11 por A22 por A33, ¿no? Y más A21 por A32 por A13. ¿Se acuerdan, no? De determinantes. Y sería esto por esto más A31 por A12 por A23. ¿No? Y le restas menos y al revés, ¿no? Y así. Se dan cuenta que es un poquito más tedioso, ¿no? Es largo. Pero sí se puede hacer a mano. ¿De acuerdo? Entonces, se tiene que hacer eso. Uy, ahí está. ¿Ya? Entonces, para este caso de 2 grados de libertad, obtenemos la frecuencia. Vamos a obtener una ecuación a la cuarta, ¿no? De cuarto grado. Pero sería W a la cuarta y el segundo término W al cuadrado y el tercer término W a la cero. O sea, solito, ¿no? Sacas la solución del W al cuadrado, que sería menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC entre 2A. Con una ecuación, una solución de una ecuación cuadrática, te imaginas. Y obtienes W1 al cuadrado 11.08 y W2 al cuadrado 49.99. Le sacas la raíz cuadrada y obtienes la frecuencia 1 y la frecuencia 2. Eso serían las frecuencias naturales. Le sacas 2pi entre las frecuencias naturales y obtienes los periodos de vibración. El primer periodo del primer modo de vibración y el segundo periodo del segundo modo de vibración. ¿Ya? Entonces tenemos 2 modos de vibración, 2 periodos. Para hallar los modos de vibración, lo único que tenemos que trabajar sería este W. Frecuencia 1 lo reemplazamos en esta expresión de acá. ¿Dónde está? Acá. ¿Ya? Esta expresión te va a dar los modos de vibración, porque A es un desplazamiento. Ese sería el desplazamiento de los modos de vibración. Reemplazamos la rigidez, la masa y una frecuencia. Ya tenemos la frecuencia 1. Esa frecuencia 1 lo reemplazas acá y obtienes esta expresión de acá. Tenemos esta expresión de acá, simplemente reemplazas la frecuencia 1 y obtienes un sistema de ecuaciones. Pero este sistema de ecuaciones no tiene solución. ¿Ya? Tenemos 2 variables, pero no va a tener solución. Entonces, para darle una forma, porque son proporcionales, ¿no? Entonces, para darle una forma, al A2 le vamos a asignar 1 y calculamos el A1. El A1 vale 0.0375. Entonces, esta sería la primera forma de vibrar. O sea, el agua o la masa convectiva, el chapoteo, se va a mover mucho, bastante. Fíjense, se mueve casi, ¿cuántas veces? Se mueve 1 entre 0.0375, se mueve 26 veces, 27 veces, más que la estructura.
para el primer modo de vibración, ¿no? O sea, el primer modo de vibración se lo lleva el agua. Es como si la estructura estuviera quieta y solamente se mueve el agua. Entonces, por eso muchos consideran que no es necesario que hagas esto, ¿no? Simplemente considera la rigidez del agua para tu primer modo de vibración. Nada más, ¿no? Porque si te das cuenta acá, el periodo, bueno, la frecuencia nos sale 3. Ya, el periodo 1,89, ¿no? ¿Cuánto sería la rigidez del primer modo de vibración? La rigidez sería raíz 2pi. A ver, ¿cuánto sería la rigidez? Tenemos el periodo, ¿no? El periodo es 1,89. No, al revés, ¿no? Al revés. Si nosotros tenemos una rigidez del agua, ¿dónde está el agua? Aquí está. Si tenemos una rigidez convectiva como dato de 0,0541, yo teniendo esta rigidez y teniendo la masa convectiva, la rigidez convectiva y la masa convectiva de 0,047, ¿ya? Yo puedo calcular un periodo con estos dos, ¿sí o no? Con estos dos datos yo puedo calcular un periodo y ese sería mi periodo convectivo. Sin tener que hacer todos los modos de vibración, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? Va a ser igual a 2pi raíz cuadrada de la masa entre la rigidez. Todo esto entre la rigidez. ¿Cuánto es eso? Sería 0,0047 entre 0,051. Le saco raíz cuadrada y lo multiplico por 2 y por pi. Y me sale 1,91. Entonces mi periodo sería 1,91 segundos. Ese sería mi periodo, digamos, de cálculo rápido. Pero mi periodo real de cálculo ya con los modos de vibración es 1,89. ¿Hay mucha diferencia entre 1,89 y 1,91? No hay mucha diferencia, ¿no? ¿De acuerdo? Esto es lo que se tiene que hacer realmente. O sea, un sistema de 2 grados de libertad y calculamos los periodos. Y la forma de vibrar del primer modo de vibración. Y para el segundo modo de vibración hacemos lo mismo, ¿no? Cogemos esta frecuencia 2 y lo reemplazamos acá. Y obtenemos, haciendo que A sub 2 valga 1, obtenemos el A1 que vale menos 3,34.33. ¿No? En este caso, si el agua se mueve, aquí está 0, si el agua se mueve 1, la estructura se mueve 3 veces, pero en sentido contrario. Esos son modos de vibración. De esa forma se va a mover nuestro tanque elevado. ¿No? Entonces, estos modos de vibración nosotros los podemos normalizar, ¿no? Los normalizamos mediante esta expresión, ¿no? Para desacoplar. Entonces, se tiene que normalizar los modos de vibración para después desacoplar una ecuación, ¿no? O sea, vamos a desacoplar un sistema, porque este sería nuestro sistema, ¿no? Para un movimiento en la base, tenemos masa, matriz masa, por vector aceleración, más matriz amortiguamiento, por vector desplazamiento, más matriz rigidez, por vector desplazamiento. Eso es igual a menos matriz masa por la aceleración del suelo. Aquí está el sismo.
Entonces, esto es un sistema. Nosotros tenemos que desacoplar ese sistema. Y una forma de desacoplar es mediante los modos de vibración normalizados, que son estos de acá. Simplemente es un proceso que se hace a cada elemento de los modos de vibración que hemos calculado y lo normalizamos. Es lo mismo, pero con otros numeritos, se podría decir. Entonces, hacemos de esta forma y vamos a desacoplar. Y a esto se le conoce como el factor de participación modal. Desacoplamos esto y vamos a obtener dos sistemas aislados. El sistema del agua y el sistema de la estructura de soporte. Entonces, esto de acá ya lo hemos hecho, ¿cierto? Esto es la respuesta de 1 grado de libertad. O sea, la estructura de 2 grados de libertad lo hemos desacoplado en 1 grado de libertad y 1 grado de libertad. ¿Ya? Para que sea más fácil de resolver. Entonces, esta respuesta lo vamos a hacer considerando el periodo del primer modo de vibración. Por ejemplo, acá tenemos el suelo y esta sería la respuesta de la estructura de soporte. Entonces, la estructura de soporte se va a mover 6 centímetros, 8 centímetros. 8 centímetros máximo. Pero el agua ya lo calculamos con el segundo modo de vibración, o sea, con la segunda frecuencia. El agua es esto, la masa convectiva. La masa convectiva se va a mover 20 centímetros. Casi 30 centímetros se mueve el agua. ¿De acuerdo? Este sería el desplazamiento en el tiempo de la estructura de soporte y de la masa convectiva. Si vemos con el SAP 2000, también vamos a hacer eso, vamos a modelar. Vamos a obtener las respuestas con el SAP 2000. Por ejemplo, el periodo del agua o de la masa convectiva, tenemos 1.89 con el programa. A mano nos ha salido 1.89, o sea, nos sale lo mismo. Y el segundo modo de vibración sería 0.91. 0.91. O sea, la estructura. 0.89 nos sale acá, ¿no? 0.89. Bueno, hay una variación pequeña, ¿no? 0.90. Esta sería la respuesta de la estructura de soporte. 8 centímetros. Muy similar a esta respuesta, ¿no? Casi 8 centímetros. Y también se podría hacer una superposición modal para obtener la respuesta final. Bueno, no, en este caso, para obtener la respuesta final, se tiene que sumar las respuestas de ambos, ¿no? De ambos. Bueno, la respuesta en este caso sería solamente para la estructura de soporte. 8 centímetros se movería nuestra estructura de soporte. Y el agua se movería 30 centímetros. También se puede hacer un análisis modal espectral, pero eso ya es considerar las máximas respuestas, ¿no? Y luego se hace una combinación modal, que generalmente se utiliza la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados. Bien, ¿tendrán alguna consulta? Bien, espero que hayan recordado un poco de la dinámica estructural. Y a los que no, pues pueden repasar con el manual. ¿De acuerdo?
Acá hay más ejemplos. Y si quisieran llevar, pues, el curso, y este curso, a ver, y ahí está. Cuando el líquido no es agua, ahí sí, ahí ya fuimos, pues. Si el líquido no es agua, no solamente le vas a cambiar, pues, el peso específico, ¿no? No, ¿cómo vas a calcular la rigidez? Si es otro, otro líquido, otro elemento, más viscoso puede ser, menos viscoso. Entonces, no podríamos aplicar estas formulitas. Tendríamos que hallar o buscar cuáles son otras fórmulas, ¿no? otras fórmulas, porque estas fórmulas o estas curvas que tú ves por acá solamente es para agua. Debe haber para aceite, debe haber para petróleo, para otros materiales, ¿no? ¿De acuerdo? Tienes que buscar otras normas, ¿de acuerdo? Pero el procedimiento es el mismo. Si el soporte es una edificación de n pisos, ¿cómo se diseñaría? Igual, vamos a tener un modo de vibración más, ¿no? Eso podría ser bacán para, por ejemplo, si tú tienes un hotel, ¿no? Un hotel, de, a ver, unos 7 pisos. Un hotel de 7 pisos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya 6 pisos. Entonces tú diseñas este hotel fácilmente en el ETAPS. Eso ya lo hemos hecho también, un edificio. Pero este es un hotel de lujo. Por lo tanto, este hotel tiene su piscina arriba, ¿no? Acá va a tener su piscina. Y no es una piscina chiquita, pues. Es un piscinón. ¿Ya? ¿Cómo se va? Cuando venga el sismo, ¿qué creen que ocurre? Obviamente esto sí va a tener más vigas, más redundancia, ¿no? Pero arriba va a estar siempre nuestra piscina. Cuando venga el sismo, ¿no? La aceleración del suelo, ¿quién se va a mover primero? ¿La estructura o el agua? El agua, ¿no? Entonces, el agua me va a dar un modo de vibración. Ese modo de vibración, yo tengo que calcular su respuesta modal. Entonces, yo voy a tener una respuesta modal del agua. Podría ser un cortante o un desplazamiento. Digamos un desplazamiento producto del agua, del líquido. A esto le tengo que agregar el desplazamiento de la estructura y sacarle la raíz cuadrada. Y ese sería mi desplazamiento total. Entonces, sí, se podría hacer esto, ¿no? Modelar un edificio y asignarle su masa y la rigidez del agua en la azotea. Sí se puede hacer eso, ¿no? Porque ya no, esto ya no se podría hacer a mano, ¿no? ¿Cómo vas a calcular esto a mano? No, no. Eso ya con el ETAPS. Y las presiones, pues, o para el diseño de esta piscina, sí, pues lo tendrías que hacer con el SAP 2000, ¿no? Y lo puedes hacer aparte, no hay problema. Porque acá también va a haber, recuerda que esto se va a mover así, ¿no? Entonces va a haber mayor presión debido a la masa convectiva y a la masa impulsiva. ¿Tendrán alguna otra consulta? Si no hubiera consultas,
nos estamos viendo ya para el próximo martes cuando empiece el curso. Todavía tienen tiempo para inscribirse. Buenas noches. Gracias por su participación. Nos estamos viendo. Cuídense.